Bienvenidos este domingo 29 de enero del año 2023 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración. En esta ocasión lo leemos en el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Entonemos juntos los siguientes cantos, antes de escuchar la predicación titulada Un rey que buscó al Señor. Sentado en alta majestad, es digno de
Estamos en una serie de predicaciones titulada Descendiente de Rey, reflexionando sobre los diversos reyes en el reino de Judá, aprendiendo tanto de sus errores como sus aciertos y cómo estos apuntan al único rey verdadero. La lectura para el día de hoy la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Esta predicación se titula Un rey que buscó al Señor. Te invito a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios. Dice así: El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón, aunque no quitó de Israel los santuarios paganos. Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones, delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hace tiempo leí el siguiente pensamiento: un pueblo es tan grande como grande es el Dios al cual busca. A través de la historia, aquellos países que han tomado una firme convicción de integrar en la educación y en la dirección del gobierno a la Biblia y la oración han sido enormemente bendecidos. En los Estados Unidos, varios presidentes expresaron y se esforzaron por impulsar la búsqueda de Dios desde las aulas de las escuelas.
Solo por citar un par de ejemplos, el presidente John F. Kennedy expresó: los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios. Su antecesor, el presidente Eisenhower, en 1955 dijo: sin Dios, no puede haber ninguna forma de gobierno, ni un estilo de vida adecuado sin el conocimiento del Ser Supremo. ¿Acaso será importante buscar a Dios? La historia del rey Asa de Judá es sintetizada en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 24, mientras que el segundo libro de Crónicas narra el reinado de Asa en 3 capítulos, 14, 15 y 16. Comienza relacionando a Asa con su padre Abías, según es narrado en los primeros versículos del capítulo 14. El nuevo rey inició bien su reinado, haciendo cambios en la adoración, edificando fortalezas en las ciudades y obteniendo victoria en la guerra. Aunque al avanzar la lectura de su reinado y al llegar al capítulo 16, nos damos cuenta que no terminó su reino como comenzó. Hizo alianzas con el ejército de Siria para que éste le apoyara en la guerra, y esta no fue una decisión correcta. Entre estas dos partes, el capítulo 14 y 16, está la sección en la cual nos concentraremos el día de hoy, el capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Este texto nos invita a reflexionar en aquellos beneficios o bendiciones que tenemos al buscar a Dios. ¿Qué bendiciones experimentamos cuando buscamos a Dios? Asa fue un rey que buscó al Señor, y al hacerlo, por lo menos podemos distinguir 3 beneficios o bendiciones que obtuvo. La primera de ellas fue recompensa en su labor. Versículo 1 al 7 lo dice así: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Un profeta llamado Azarías, hijo de Obed, dirigió un mensaje de parte de Dios al rey y al pueblo, es decir, al reino del sur, a Judá y Benjamín. En este mensaje se les brinda ánimo al pueblo. Se les exhorta a permanecer en constante relación con el Señor. Expone también que tanto Israel como las naciones vecinas habían experimentado situaciones de profunda tristeza y dolor, pues se olvidaron de buscar al Señor. Las naciones y las ciudades se destruían entre ellas y los viajeros no tenían ninguna seguridad en los caminos. Se estaba enfrentando diversas calamidades. A pesar de esto,
algo se estaba gestando en el corazón de Judá. Una actitud que obviamente estaba siendo impulsada por Dios. Se trataba de la búsqueda del Señor. Y un profeta llamado Azarías les recuerda la necesidad que tenían de regresar a una restauración, a una relación adecuada para con Dios. En el mensaje el profeta sigue expresando que si el pueblo se dedica a buscar a Dios, entonces sus obras, las labores que realizaban, serían recompensadas, como lo menciona al final del versículo 7. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, recordamos algo especial que experimentamos cuando buscamos al Señor? Al escuchar este mensaje, Asa y el pueblo respondieron de una forma favorable. Se comprometieron a buscar al Señor con toda su alma y al hacerlo, entonces obtuvo otro beneficio en la búsqueda de Dios. Este beneficio lo podemos mencionar como restauración espiritual. Versículo 8 al versículo 14. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Judá y Asa, el rey, experimentaron una restauración a nivel de reino. Se comprometieron a buscar al Señor, no sin antes deshacerse de la falsa adoración. Eliminaron a los ídolos, limpiaron el templo y algo sumamente importante también se realizó. Levantaron el altar de los sacrificios que al parecer había sido derrumbado antes. La importancia de esto es que de esta manera manifestaban un corazón arrepentido delante de Dios, tanto el pueblo como su rey Asa. Reconocieron que la única manera en la que podían tener una relación verdadera y real con Dios era de la forma que Dios les había ordenado, por medio de los sacrificios en el templo. Era por medio de los sacrificios que el pueblo manifestaba externamente el arrepentimiento de su corazón. Se presentaba el oferente, quien reconocía su pecado delante de Dios y entendían que la única manera para ser perdonados y aceptados era por medio de presentar un sustituto, es decir, una ofrenda de un animal perfecto, para que su sangre fuese derramada y así recibir el perdón de Dios y reconciliarse con Él. Estamos en otro tiempo. ¿Cómo podemos tú y yo ser restaurados espiritualmente? Esto que había hecho Asa era un gran paso.
Y el pueblo de esta manera sería restaurado espiritualmente. Con el paso del tiempo, al avanzar en la narración de la Biblia y llegar al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los sacrificios fueron abolidos, pues se presentaría el mejor sacrificio, uno que pondría fin a los sacrificios de animales, pues se trató de un sacrificio humano para la restauración total de aquellos que creerían en este acto sustituto. La carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículos 26 y 27, refiriéndose a Jesús, al sumo sacerdote y los sacrificios, dice así: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Un beneficio más pudo experimentar Asa y el pueblo de Judá. Y siguiendo la dinámica que hemos utilizado, continuaremos usando la letra R en esta tercera reflexión: reposo y paz. Versículo 15 al versículo 19. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Al buscar a Dios, el rey de Judá y su pueblo experimentaron reposo y paz. Experimentaron descanso de la guerra. Años de tranquilidad vendrían. Los conflictos con otras naciones cesaron y esto provocó un ambiente de crecimiento y mejora. Al buscar a Dios, podemos experimentar su paz. Esto no significa que no tendremos conflictos o problemas, pero la Escritura nos alienta recordándonos que la paz que Dios da, el mundo no nos la puede dar, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite mantenernos en dulce calma, sea cual fuere la situación a nuestro alrededor o los conflictos que estamos enfrentando. Tristemente, este rey, Asa, no siempre buscó al Señor. Esto trajo consecuencias dolorosas para él y el pueblo, pues en su temor contra la amenaza del rey de Israel, en ese tiempo era el rey Basá, el rey de Judá hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, contratándole y dándole en pago, haciendo un pacto de ayuda con él, poniendo su confianza en el ejército sirio y no en Dios, como lo había hecho antes y por tantos años. Esto puedes leerlo en el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Al conocer toda la historia de Asa,
probablemente nos damos cuenta que la pregunta más indicada para nosotros es: ¿qué perdemos cuando no buscamos a Dios? Alrededor de los años de 1960, la relación del país de los Estados Unidos, de sus gobernantes, y la búsqueda de Dios cambió. Algunos no creyentes interpusieron demandas contra el gobierno, supuestamente por obligar a los infantes, a los niños, a creer en Dios, a inculcarles la religión cristiana y a obligarles a orar. El Congreso aprobó las demandas y sucedieron cosas horribles dentro de los centros de educación. Un padre de familia, Darley Scott, que perdió a su hijo en una masacre dentro de la escuela, con su corazón desgarrado se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y valientemente dijo las siguientes palabras: sus leyes ignoran nuestras necesidades más profundas. Sus palabras son aire vacío. Usted ha arrancado nuestra herencia. Han considerado ilegal una simple oración. Ahora los disparos llenan nuestras aulas y nuestros hijos queridos mueren. Usted busca las respuestas en todas partes y hace la pregunta: ¿por qué? Ustedes regulan las leyes restrictivas a través de un credo legal y sin embargo no pueden entender que lo que necesitamos es buscar a Dios. Esta era la necesidad también en el tiempo de Asa. Y sabes, es también nuestra necesidad. Algo destacable que constantemente es repetido en el pasaje que tratábamos en esta predicación es que cada vez que se expresa que Asa y el pueblo buscaban a Dios, inmediatamente dice que Dios permitía que le encontraran. Es decir, que a simple vista pareciera que el impulso de buscar a Dios viene del ser humano, pero la realidad revelada en la Escritura es al revés. Es Dios quien busca, encuentra y se atrae a aquellos a quienes en sus corazones les impulsa para que le busquen, para que respondan a la invitación que Él hace. Lo interesante de esto es que Dios busca verdaderamente a los necesitados. Entonces, si Dios comienza este impulso, ¿cómo es que logra hacerlo? El Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, Jesús dice esta declaración poderosa: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios busca y encuentra en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús, en Jesucristo, aquellos que reconocen su pobreza interna y su necesidad de Él. Una manifestación de esta obra de gracia en los corazones es que nosotros somos impulsados a buscar a Dios, pues Él nos buscó y encontró primero. Si esa es tu disposición en este día de buscar a Dios, el profeta Isaías nos alienta a hacerlo con las siguientes palabras que leemos en Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano.
que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Estimado televidente, busquemos al Señor y gocemos de su gracia y misericordia. Oremos. Padre, al meditar en tu palabra, nuestro corazón se alegra, pues podemos reconocer cuán infinita bondad y misericordia es la que tú tienes y con la cual condesciendes con el hombre pecador. Somos pecadores y necesitamos de ti. Nuestros intentos por buscarte serán infructuosos si no es tu Espíritu quien nos impulsa a buscarte con un corazón arrepentido y sincero. Ruego, Padre, que muevas a muchos corazones a buscarte por medio de la revelación de esta tu palabra que ha sido predicada. Que de esta manera tu reino se establezca y crezca entre nosotros. Otórganos, Señor, a todos aquellos que escuchamos esta predicación y a aquellos que lo necesitan, restauración en sus corazones. Danos reposo y paz. Padre, pedimos por favor, recompensa nuestras labores, nuestra obra, y que todo esto sea bajo la guía de tu Santo Espíritu. Lo ruego y suplico en el nombre glorioso y único de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Este es el último domingo del mes de enero y en Iglesia Cristo Rey Eterno deseamos felicitar a todos aquellos que cumplieron años, celebraron algún aniversario o celebraron algún logro de manera personal. Rogamos que nuestro buen Padre les bendiga y provea todo lo que necesitan para seguir creciendo en el conocimiento de Él. La próxima semana continuamos con la serie Descendiente de Rey. También te recuerdo que mañana se transmitirá el último episodio de la miniserie en el podcast titulado Propósitos de Año Nuevo. Síguenos por YouTube y compártelo con tus contactos. Con el favor del Señor, nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Hasta pronto.